Hola, soy Francisco Bermejo Laguna, profesor de Historia. Con estos audios pretendo ayudar a los alumnos de segundo de bachillerato que cursan la materia de Historia de España para poder preparar la prueba, la PBAU, en Andalucía. Vamos a empezar explicando el tema 9, es decir, el tema titulado Sublevación militar y guerra civil 1936-1939, dimensión política e internacional del conflicto, evolución de las dos zonas, consecuencias de la guerra. Bien, como habéis podido ya estudiar y ver en el tema anterior, es decir, la Segunda República, pues tras los acontecimientos ocurridos durante ese periodo histórico, pues va a haber una movilización de determinados sectores de la llamada derecha española, sectores conservadores, que van a actuar contra la Segunda República prácticamente desde su inicio. Algún ejemplo de ello tenemos, por ejemplo, la Sanjurjada, que ocurre en agosto de 1932, que es, digamos, un pronunciamiento militar clásico protagonizado por el ejército, y en este caso por el general Sanjurjo, que también va a tener un papel muy relevante en la sublevación del 18 de julio. Teniendo en cuenta todos estos antecedentes, ya digo, estudiados en el tema anterior, en el tema 8, pues vamos a ver qué es lo que ocurre en el periodo que va desde el 17-18 de julio de 1936 hasta, podríamos decir, el 1 de abril de 1939, cuando, de manera oficial, que no real, a opinión de muchos historiadores, finaliza la guerra con el famoso mensaje dictado por Franco. La guerra civil, ya digo, es un enfrentamiento que podemos resumir, evidentemente, no podemos aquí realizar un estudio pormenorizado de la guerra civil, ni lo pretendemos, sino que de alguna manera aquellos que escuchen este audio tengan un mínimo conocimiento de lo que fue la guerra civil. En este caso, este audio está enfocado sobre todo a los alumnos que preparan la asignatura de Historia de España en Andalucía para la PBAU. Estamos en el año 2020. Digamos que la guerra civil enfrenta dos concepciones sobre lo que debía ser España. Ya digo, de manera muy resumida. Es evidente que esto, si nos metiéramos un poquito más en lo pormenorizado, veríamos que realmente no es exactamente así. Pero bueno, vamos a empezar por esa idea. Vamos a ver que hay dos bandos. Después veremos que realmente dentro de cada bando hay distintas maneras de concebir el Estado o incluso de concebir el futuro para España. Pero bueno, todas esas concepciones se van a unificar, se van a aglutinar en torno a podríamos decir, a dos bandos claramente diferenciados. Uno sería el bando de los defensores de la legalidad de la República, que también tendremos que matizar, evidentemente. Y por otro lado está el que siempre se ha denominado bando nacional, bando sublevado, que se va, digamos, a aglutinar en torno a el ejército, fundamentalmente, a las fuerzas conservadoras, a las oligarquías terratenientes, y que va a tomar como figura relevante, como figura, digamos, que va a encabezar el golpe desde sus inicios, no sin titubeos, evidentemente, pero desde sus inicios y que se va a convertir, ya digo, prácticamente a partir de octubre de 1936 en el jefe, en el generalísimo de los ejércitos, se va a aglutinar en torno, ya digo, a la figura de Francisco Franco Bahamonde, al cual le dedicaremos pues el siguiente tema, que ya sabéis que es el tema 10. ¿Cuáles son las causas de esta guerra? Pues evidentemente podríamos estar aquí hablando horas y horas. Se han escrito muchísimos libros, hay una literatura muy extensa sobre la guerra civil, pero bueno, aquí vamos a intentar resumir, ir a lo más importante, a lo más sintético, a las ideas principales, ¿no? Ya sabéis que podríamos decir que hay unas causas inmediatas, que son las más sencillas, podríamos decir, que ocurren pues a lo largo del mes de julio de 1936. ¿Cuáles son esas causas inmediatas? Esas causas que llevan a la sublevación, que desencadenan la sublevación. No debemos de pasar por alto que la sublevación militar no se prepara en 4 días, sino que la sublevación militar
pues prácticamente llevaba en marcha desde febrero-marzo de 1936, donde había ahí figuras como Emilio Mola, Sanjurjo, Franco pues titubeando y arriba y abajo, y otra serie de militares que ya, Cabanellas por ejemplo, que van a ir sumándose al golpe o a las, digamos, a la conspiración poco a poco. Bueno, ya digo, esas causas inmediatas se podrían resumir en dos, ¿no? El día 13 de julio de 1936, pues es asesinado un líder de la oposición, que es José el Calvo Sotelo, pues que es, digamos, secuestrado en su casa por un grupo de guardias de asalto y un miembro de la Guardia Civil, de la Benemérita. Es secuestrado en su casa y en la noche de su secuestro, el 13 de julio, pues es ejecutado su cadáver, y eso ocurre 4 o 5 días antes de la sublevación. Ese hecho pues no se puede explicar sin otro hecho que ocurre días antes, en las que un teniente de la Guardia de Asalto, José Castillo, que militaba en el Partido Socialista, es también asesinado por grupos de extrema derecha, probablemente por gente perteneciente a Falange Española. Esos dos asesinatos pues no son sino la punta del iceberg, es decir, son, digamos, la muestra de la gran crispación política, social, que llevaba pues moviendo, o que se venía, digamos, dando en el régimen republicano, pues prácticamente desde el principio, desde 1931, pero sobre todo, ya digo, en los últimos meses de la Segunda República, antes de la Guerra Civil. Un clima, digamos, de crispación, de aumento del pistolerismo, es decir, tanto de izquierda como de derecha, y que hace que la situación se vuelva bastante inestable, que se dé la sensación de que el gobierno republicano no es capaz de frenar la anarquía, tanto por parte, ya digo, de unos sectores como de otros. Por ejemplo, también se van a dar una gran cantidad de ocupaciones de tierras por parte de sectores vinculados al anarquismo, sin esperar, digamos, una reforma agraria. Es decir, que algunos sectores de la izquierda ven en la victoria del Frente Popular en febrero de 1936 como el pistoletazo de salida hacia una posible revolución. Y entre los sectores más conservadores, pues hay muchos de ellos que ya habían empezado a apostar por acabar con la República casi desde el principio, pero otros que ven ya en la victoria del Frente Popular un pretendido peligro de que en España se produzca una revolución de carácter soviético o una revolución comunista, que bueno, pues realmente los historiadores han demostrado que esa posible revolución pues no estaba ni siquiera en marcha, ¿no? De todas maneras, ya digo, todo esto que comento, hay historiadores que defienden unas posturas, otros que defienden otras, es un tema, ya digo, muy, muy polémico. Ya digo que desde la victoria del Frente Popular, en las elecciones de febrero del 36, hay diversos generales, entre ellos Emilio Mola. Emilio Mola era denominado como el director de la sublevación, fue el que empezó, digamos, a planear todo el golpe militar contra la República, aprovechando, ya digo, sobre todo ese clima de violencia que se estaba dando. Y ese golpe, con todos los planes que él establece una serie de planes, y todos ellos pues tienen un punto en común, que es conquistar Madrid lo antes posible. La idea de Mola y de la mayoría de los militares que van a sumarse al golpe es dar un golpe militar, un pronunciamiento militar al estilo de los que se habían venido dando en el siglo XIX y también algunos en el siglo XX, como por ejemplo el de Primo de Rivera. Que ese golpe militar tuviese éxito, lo cual, ya digo, en la mayoría de los militares que encabezaron el golpe sabían que era bastante complicado que fuera un golpe de carácter incruento, como el de Primo de Rivera. Sabían que iban a contar con la gran resistencia de los sectores de izquierda, de los sectores anarquistas y socialistas, sobre todo, en menor medida comunistas, y que el golpe probablemente no sería incruento, sino que habría, de hecho, algunas de las instrucciones que establece Mola, pues establecen esas instrucciones que tiene que haber una represión brutal desde el primer momento a cualquier intento de oposición al golpe militar. Algunos
quizás ninguno pensaba en una guerra larga y cruenta, tan cruenta como la guerra civil. No lo sabemos. En la medida ya digo, estos militares seguramente pensaban en un golpe que podría llevar a una cierta resistencia por parte de la población, pero que en pocas semanas o meses esa situación se podría estabilizar y quizás en la mente de ninguno estaba una guerra civil de las características que vamos a ver a lo largo de este tema. La sublevación, como digo, empieza el 17 de julio de 1936. Ya digo, el plan de Mola era conquistar Madrid y las grandes capitales. Ya veremos que eso no fue posible, sobre todo en el caso de Madrid, Barcelona o Valencia. Conquistar Madrid pues sería prácticamente la clave del éxito y brindaría la posibilidad a que el golpe triunfara, ya digo, en poco tiempo. Las circunstancias, como veremos, no llevaron a esa... hubo un fracaso, digamos, en el plan de Mola, previsto seguramente por él mismo y por otros militares, que el golpe no iba a tener el éxito esperado, sobre todo por la resistencia de la que hemos comentado. Y ya digo, el 17 de julio de 1936 comienza la sublevación en el norte de África y en las Islas Canarias. Son los primeros dos lugares donde se produce la sublevación del ejército. En Canarias el mando militar lo asume pues de manera inmediata el general Francisco Franco, que se va a trasladar en un avión, el famoso avión Dragón Rapid, se va a trasladar al norte de África, a Tetuán, y va a asumir el mando de las tropas de África, pues ya digo, de una manera inmediata. La sublevación en la península tuvo un éxito pues parcial, solo tuvo éxito en Galicia, en Castilla-León, en Navarra y en parte de Aragón, Andalucía, sobre todo en el sur de Cádiz, en Sevilla también, en Córdoba, en las Baleares, salvo en Menorca, logrando el control de ciudades importantes como en el caso andaluz de Sevilla, Córdoba, Granada, Oviedo o Toledo. Ya hablaremos un poquito de Toledo más adelante. Como podéis observar en el mapa, ahí tenéis en el mapa una visualización de cómo fue el golpe militar y cuál sería la disposición de los bloques, en este caso enfrentados en julio de 1936. Ya digo, el fracaso más importante del golpe es la imposibilidad de tomar Madrid. En Madrid se produce la sublevación del cuartel de la Montaña, pero nada más. El cuartel de la Montaña es asediado y tomado por fuerzas del orden y apoyados por milicianos. Y pues todas las tropas sublevadas allí en ese cuartel son pasadas por las armas, sin ningún tipo de miramiento, como ocurrirá en otras partes de España. Ya digo, el fracaso, digamos, en la toma de las grandes ciudades en toda España, ciudades que se mantienen leales al gobierno, como el caso de Madrid o el caso de Barcelona o el mismo caso de Valencia o en Andalucía, por ejemplo, Almería y Málaga, pues va a suponer que el golpe militar fracasa como tal y da origen a una guerra que se va a prolongar durante unos 3 años.